Bueno, jóvenes, hoy vamos a continuar con el tema de los deciles, el cálculo de los deciles. Espero que estén bien. Un saludo cordial para cada uno de ustedes. Y vamos a comenzar diciendo que si en lugar de dividir la distribución de frecuencias en 4 partes iguales, la dividimos en 10 partes iguales, tendremos 9 puntos de división correspondientes a cada punto en su valor, que es un decil. Así, el primer decil corresponde al valor por debajo de la cual está el 10% de las observaciones o de los casos observados. Para el segundo decil, que sería el 20%, y así sucesivamente hasta llegar hasta el 100% de los casos observados en dicha fórmula. Hoy vamos a ver cómo se calcula eso de manera matemática. Cálculo de los deciles. Bueno, como anteriormente hemos estado hablando de los cuartiles, ahora vamos a hablar de los deciles. La distribución de frecuencias en los cuartiles se divide en 4, más ahora en la distribución de las mismas frecuencias las vamos a dividir en 10 partes iguales. ¿Eso qué significa? Que el primer decil va a estar representado por el 10%, el segundo decil por el 20%, el tercer decil por el 30%, el cuarto decil por el 40%, el quinto decil por el 50%, hasta llegar a un 100% en la distribución de las frecuencias. Entonces, cuando hablamos de los deciles, estamos hablando que la distribución de frecuencia la vamos a dividir en 10 partes, que en este caso van a ser 10 partes iguales. La fórmula que en este caso vamos a usar es el decil número es igual al límite inferior, que en este caso va a ser el límite inferior real, en donde va a estar el decil, más n, que es el número de casos del decil, dividido dentro de 10, menos la frecuencia acumulada anterior, donde está el decil, dividido la frecuencia del decil que estamos nosotros encontrando, multiplicado la amplitud o el intervalo de amplitud. En este caso, entonces, la fórmula, si ustedes se dan cuenta, es similar a la de los cuartiles, con la diferencia, la única sencilla diferencia, que se divide dentro de 10 y que vamos a tener un decil 1, un decil 2, un decil 3, un decil 4, un decil 5, un decil 6, un decil 7, decil 8, decil 9 y decil 10. Entonces este sería el número del decil que nosotros vayamos en un momento dado a encontrar, ¿verdad? Bueno, si en este caso quisiera encontrar el decil número 3, en este caso lo vamos a hacer de la siguiente manera. En este caso, si nosotros quisiéramos sacar el decil número 3 en la distribución donde los casos son 35 casos de la distribución de frecuencias, entonces vamos a decir que el decil número 3 va a ser igual a multiplicar 35 por 3 dividido dentro de 10. Ese 10 siempre va a ir ahí porque es un decil. Y mi respuesta acá me va a dar, en este caso entonces me daría 35 multiplicado dentro de 3, me da 105. Dividido dentro de 10, la respuesta del decil número 3 sería 10.5 del tercer decil para 35 casos que tiene mi distribución de frecuencias. Entonces, si nosotros vemos acá, en esta distribución, o la distribución de 60 a 67, de 68 a 75, de 76 a 83, de 84 a 91, de 92 a 99, las frecuencias son 8, 7, 10, 6 y 4, con sus frecuencias acumuladas de 8, 15, 25, 31 y 35 casos. En este caso, el 35 es este mismo que tenemos en esta posición acá. 35 casos. Es lo que nosotros estamos en este momento sacando el decil en la posición número 3.
Si nosotros observamos aquí la fórmula en su aplicación en el decil número 3, como les decía a ustedes anteriormente, nos vamos a dar cuenta que el límite inferior sería 68. El límite inferior que tenemos acá, menos 0.5 nos da 67.5. El 10.5, que es el resultado del decil número 3. Y vamos a tener que el 8 es la frecuencia acumulada donde se encuentra el decil número 3. En este caso el decil número 3 se encuentra acá. Mi frecuencia acumulada anterior es 8. Y la frecuencia donde se encontrará el decil es 7. Acá. Y la amplitud, en este caso la amplitud es 8. La amplitud es 8. Acá. Porque si ustedes restan 75 menos 68, les va a dar 7. Más 1 va a ser 8, que es la amplitud en el intervalo de la clase. Mi respuesta final va a ser 70.36. Esa sería mi respuesta del decil número 3 en su posición. Entonces va a estar ubicado el decil entre el valor 68 y 75. Exactamente 70.36, que sería 70.36, que sería su posición del 10%, de los casos en la distribución de esta frecuencia que ustedes ven acá, ¿verdad? De esta distribución de frecuencias de 35 casos, como yo se los había hablado anteriormente, ¿verdad? Estamos sacando el decil número 3 utilizando la fórmula. Si quisiéramos sacar el decil número 5, entonces lo que vamos a hacer es colocar 35 casos, lo voy a multiplicar por 5 y lo voy a dividir dentro de 10 para que me dé un resultado de 17.5. 17.5 en la posición del decil número 5, que equivale al 50% en su posición. Ahora, si nosotros nos vamos a la distribución de frecuencias, nos vamos a dar cuenta que la posición 17.5 de las frecuencias acumuladas va a estar entre el valor 25 y 15, en medio de estas dos. Entonces vamos a agarrar como límite inferior el número 76. 76 es el límite inferior donde va a estar ubicado el decil. ¿Cómo me quedaría entonces la fórmula o la aplicación de la fórmula? Vamos a decir que el decil número 5 va a ser igual al límite inferior real, que en este caso es 76. Ya dijimos que era 76. Le resto 0.5 y me va a dar 75.5 más 17.5, que fue el valor del decil que encontré anteriormente, menos la frecuencia acumulada, que en este caso mi frecuencia acumulada va a ser 15, y vamos a tener acá que el valor 10 va a estar ubicado en donde está el decil de mi distribución de
frecuencias donde va a estar la clase del decil número 5. Mi respuesta, entonces en este caso, me va a dar 77.5. Esa sería mi respuesta del decil número 5 en su posición, que representará, como les decía a ustedes, el 50% de los datos en su posición. Ahora, si nosotros quisiéramos encontrar el decil número 7, vamos a tener que 35 casos los vamos a multiplicar por el decil 7 y los vamos a dividir dentro de 10. Y mi respuesta en este caso me daría 24.5. Ese sería mi decil número 7, que en su posición representa el 70% de los datos cuantificados, obtenidos o relacionados. Si nosotros vemos acá, entonces nos da el decil número 7, nos da 24.5. Eso significa que está ubicado el decil número 7 aquí, donde igualmente estaba ubicado el decil número 5. Y vamos a tomar el mismo valor de 76 para cuantificar la posición de nuestro decil número 7. Para ello nos vamos a ir aquí de esta manera y vamos a tener 75.5. Recuérdense que el límite inferior era 76. Le restamos 0.5 y nos da 75.5 más 24.5 menos la frecuencia acumulada anterior donde estaba el decil número 7, que seguiría siendo 15, idéntico al decil número 5, dividido dentro de la frecuencia donde está el decil número 7, que también es 10, idéntico al decil número 5, con un intervalo de amplitud 8. Aquí tenemos la fórmula para que al final la fórmula nos va a dar 83.10. 83.10, que sería el valor del decil número 7. 83.10 en su posición. En su posición, que representa el 70% de el valor del decil número 7. 70 punto, donde está el decil 7, nos daría 83.10. Entonces estaría entre el valor 83 y 84. En medio de estos dos valores estaría ubicado exactamente 83.10. 83.10, que sería el valor que nos dio en el decil número 7 en su posición. Ahora, ¿por qué no me tardé un poco más en realizar las operaciones matemáticas? Porque si ustedes ya practicaron la fórmula del cuartil, van a hacer lo mismo acá. 24.5 menos 15 dividido dentro de 10 multiplicado 8, y lo que yo obtenga de ese resultado le voy a sumar 75.5 para que al final me dé un resultado de 83.10. El mismo procedimiento harían ustedes si tuvieran necesidad de sacar el decil número 8, el decil número 9, el decil número 10, ¿verdad? Para que ustedes tengan como dato, la fórmula siempre seguirá siendo la misma. Y en este caso, pues, nos vamos a dar cuenta que en la distribución que nosotros tuvimos acá, en esta distribución que nosotros tuvimos, nos dimos cuenta pues que el decil 5 y el decil 7 están ubicados en la misma clase, utilizando la misma frecuencia y utilizando la misma frecuencia acumulada. Entonces, ¿qué sucede? Que en los deciles vamos a tener un acercamiento entre las frecuencias acumuladas y vamos a tener que usar muchas veces las mismas frecuencias.
Pero ¿quién determina esa ubicación? Pues básicamente la ubicación la determinará la posición en la que nosotros encontremos al decil, ¿verdad? En qué posición nosotros vamos a encontrar el decil acá, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Algunas veces nosotros vamos a encontrar la posición primero tenemos que buscar la posición y después utilizar la respectiva fórmula. Ese es el orden que tenemos nosotros siempre que respetar. Muy bien, muchachos, espero que estén bien siempre. Recuérdense que estamos en 16 años de aniversario. Todos debemos de celebrar en nuestros corazones, ser parte de la familia de Maya Tikal. Dios me los bendiga.